Capítulo 6. ¿Qué significa alcanzar el espíritu del ministerio? Tu aspiración de que la iglesia crezca te llevará naturalmente a trabajar con muchas personas diferentes. Queda claro que en un ministerio más grande necesitarás más manos a bordo. El hecho de reclutar personas nuevas con frecuencia conduce a la destrucción del ministerio. Cuídate de no terminar destruyendo lo que estás tratando de edificar. Es importante reclutar personas que tengan lo que yo llamo el espíritu del ministerio. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Números 11, versículo 17. Por favor, observa la revelación que Dios dio a Moisés. Él dijo: voy a tomar del espíritu o de la unción que está sobre ti, y esa misma unción será transferida a otras personas. Solo entonces tendrán la capacidad de trabajar contigo. Solo entonces tendrán la capacidad de ayudarte. Dios podría simplemente haber dado una unción para liderazgo a estas 70 personas, pero no lo hizo. Dios no les dio una unción general para liderazgo. Tampoco les dio una unción especial de administración gerencial y un juicio sabio. Simplemente les dio la unción de Moisés. ¿Qué espíritu estaba sobre Moisés? Era el don especial del ministerio dado a Moisés para dirigir a las personas. Eso es lo que esos 70 pastores recibieron. Hay una unción en cada ministerio. Por esta razón, las personas pueden emprender un ministerio propio y tener solo 20 personas después de 10 años. Si estas personas operaran bajo cierto ministerio, no tendrían solo 20 personas después de 10 años. Podrían tener 1000. Esto es porque los distintos ministerios tienen unciones diferentes sobre ellos. No estoy diciendo que no tengas que comenzar algo nuevo. En lo absoluto, estoy diciendo que Dios da ciertos dones a ciertos hombres. Aquellos que se encuentran colocados bajo el ministerio de tales hombres encuentran que están alcanzando el mismo espíritu del ministerio. Se encontrarán haciendo cosas tan grandes o incluso mayores que las que esos hombres estén haciendo. Hay una diferencia. Alcanzar el espíritu del ministerio es un poco diferente a alcanzar la unción. Cuando te unas a una iglesia nueva, observarás que es diferente a cualquier otra iglesia. Comprende que cada iglesia es diferente y tiene su propia cultura. Cada ministro tiene una unción característica en su vida. Esto conduce a un ministerio único. Cuando te unes a este, debes adaptarte y fluir con él, y comprender que cada iglesia es diferente. Cuando te unes a una iglesia, tienes que aclimatarte y volver a aprender ciertas cosas. Es la obligación del pastor principal evitar que alguien llegue a ser ministro sin haberse adaptado completamente a la cultura de la iglesia. Es la obligación del que se capacita a aprender, absorber, observar y adaptarse a las filosofías habladas y no habladas de la iglesia. Tú, estudia la cultura, fluye con esta. Haz todo lo que puedas para encajar. Cuando encajes, esa unción característica también encajará contigo y operará a través de ti. Esto es posible y necesario si quieres ser fructífero en el contexto de una iglesia en particular. Si no te adaptas, la unción no podrá encajar contigo porque estaba destinada para un tipo de vasija en particular. Te meterás en problemas si eliges ignorar los estándares aceptados y aplicados por la dirección general. Cuando las personas no operan bajo el mismo espíritu, unción, crean un conflicto. Los líderes se dividen y cada uno piensa que está en lo correcto. La iglesia empieza a desintegrarse tras bambalinas y esto pronto queda al descubierto. ¿Cómo alcanzar el espíritu del ministerio? Para alcanzar el espíritu del ministerio, tienes que confraternizar con la iglesia y con sus dirigentes. Simplemente no hay otra manera de hacerlo. Tienes que saber lo que hacen y observarlos cuando lo hagan. Tienes que aceptarlo en tu mente y creerlo en tu corazón. Los estándares y principios de la iglesia deben volverse tuyos. Ya no deben ser sus principios. Cuando piensas como los dirigentes, ya alcanzaste el espíritu del ministerio. La unción hace que pienses de una manera particular. La unción hace que actúes de una manera particular.
Hace mucho tiempo aprendí que no debo aceptar en mi ministerio a personas que en realidad no encajen como hijos. Es posible que alguien sea un ministro bien capacitado, con grandes títulos universitarios, pero si no tiene el espíritu del ministerio, no tiene caso admitirlo. Los pocos conflictos que he experimentado en la denominación Lighthouse, el Faro, se han debido a personas que no alcanzaron el espíritu de este ministerio por completo. Parecía que encajaban, pero en realidad no eran parte de nosotros. Después de que Jesús ascendió al cielo, se buscó a alguien que reemplazara a Judas. Eligieron a alguien que tenía el espíritu del ministerio de Jesús, alguien que los conocía completamente. Necesitaban a alguien que había aceptado los estándares y las filosofías de Cristo. No querían introducir a alguien que creara confusión dentro de sus filas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, versículos 21 al 22. Observarás en las escrituras anteriores que eligieron a alguien que había estado con ellos el tiempo suficiente para alcanzar el espíritu del ministerio. No les importó si la persona tenía el don de profecía o el don de liderazgo. Es mejor estar seguros que lamentarlo después. Elige a aquellos que conoces y evita a los elementos desconocidos. Hay 3 grupos de personas que con frecuencia no tomo en cuenta para darles empleo. Estas no son malas personas, son personas buenas, pero necesitan alcanzar el espíritu del ministerio. 3 grupos de personas a quienes no daré empleo. A un graduado de una escuela bíblica que busque empleo en la iglesia. Graduarse de una escuela bíblica significa muy poco para mí. Todo lo que significa es que tienes un trozo de papel que demuestra que estudiaste algunos cursos. Esos cursos pueden ser diferentes a los cursos que yo enseño en mi iglesia. Aun si son los mismos, es posible que tengan una orientación completamente diferente. A tales personas, yo les pido que simplemente se unan a la iglesia y se vuelvan parte de la familia de la iglesia. Deben entonces pasar por las filas como cualquier otro miembro de la iglesia. Pueden ser parte del liderazgo, con la única condición de que sean capaces de alcanzar el espíritu del ministerio. B. A un ministro experimentado y avesado. Hay un dicho: no puedes enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Este dicho no está en la Biblia, pero a menudo es cierto. Cuando un árbol es joven, lo puedes doblar, pero cuando un árbol es viejo, debes romperlo con el fin de conseguir doblarlo. Generalmente, las personas que han estado en un ministerio durante años sienten que saben todo acerca del ministerio. Personas como estas tienen problemas para encajar. Después de ser parte de tu sistema durante un tiempo, dirán: yo fui pastor antes de unirme a ustedes, fui ministro por cuenta propia antes de venir aquí. Agregarán: yo tenía un ministerio antes de venir aquí, y sencillamente decidí ponerlo bajo tu ministerio. Tales personas no encajan porque no están preparadas para ser capacitadas o para que se les vuelva a capacitar. Por experiencias dolorosas, aprendí a entrenar a mis propios hijos e hijas en el ministerio. Ellos son para mí, como los discípulos fueron para Jesús. Puedo confiar en ellos y dejar mi ministerio en sus manos en cualquier parte del mundo que estén. Jesús dejó su ministerio a 12 hombres, y ellos lo manejaron perfectamente. Cuando tienes personas que alcanzaron el espíritu del liderazgo, puedes dejar asuntos en sus manos sin preocuparte. Ellos no se rebelarán. C. A un pastor de una iglesia pequeña que quiere unirse a una red más grande. Esto es incluso más peligroso. Cuando la iglesia empiece a crecer bajo un nombre nuevo y una nueva unción, el pastor empezará a tener la idea de formar una nueva iglesia. Dirá: yo tenía una iglesia con miembros antes de unirme a ti. Quiero volver a ponerle el nombre que tenía antes. Esto conduce a separaciones y disidencias dolorosas. En este punto, nadie sabrá quién está en lo cierto o quién está equivocado.
Mi política es animar a tales individuos a continuar en un ministerio independiente. Si insisten, el camino a seguir es que cierren su iglesia y se unan a la red más grande como miembros comunes. Con el transcurso del tiempo, tales personas pueden convertirse en ministros dentro de la red y comenzar una iglesia otra vez. Sin embargo, se necesita mucha humildad para hacer algo así. Es importante para los pastores principales saber en qué momento las personas alcanzan el espíritu del ministerio. Es importante que los ministros que tengan probabilidades de éxito entiendan cómo alcanzar el espíritu del ministerio. 8 cosas que debes alcanzar. En toda iglesia, debes procurar alcanzar la visión, los principios, la filosofía, los estándares, las doctrinas, los procedimientos, el énfasis y la unción de la casa. Para ilustrarlo mejor, simplemente utilizaré como modelo a la iglesia Lighthouse Chapel International, Iglesia Internacional, Capilla El Faro. 1. La visión de la casa. Hablando en términos generales, la visión de la iglesia Lighthouse Chapel International, Iglesia Internacional Capilla El Faro, es ganar almas y sembrar iglesias. Muchos pastores no tienen una visión para ganar almas. Nosotros tenemos una visión muy fuerte para ganar almas. Si tú no estás orientado hacia la cosecha, serás un inadaptado en una iglesia como esta. A todos se les enseña y se les motiva a salvar a los perdidos y a involucrarse en el ministerio práctico. A nadie se le deja afuera, incluyendo profesionistas y empresarios. Creemos que todos los miembros tienen la capacidad de ser ministros. Puede parecer extraña, pero esta es nuestra visión. Algunas iglesias tienen visión para la prosperidad, otras tienen visión para el dominio sobre las obras de la oscuridad, otras tienen visión para la liberación. Cualquiera que sea la iglesia de la cual decidas ser parte, debes aprender a alcanzar la visión de esa casa. Ninguna de sus visiones es acertada o equivocada. La visión depende del llamado que Dios le dio a cada hombre. Deja ese juicio para el Señor. 2. Los principios de la casa. Los principios de LCI y CF son los principios que se encuentran en la palabra de Dios. Uno de nuestros principios es que todo debe establecerse en el fundamento sólido de la Biblia. Tenemos el principio de rechazar las cosas que no estén firmemente basadas en la palabra de Dios. También tenemos principios de lealtad. Las personas que quebrantan estos principios no pueden encajar dentro de nuestro ministerio. Yo soy leal a mis pastores y espero que ellos sean leales a mí. Creemos en un liderazgo con principios en el que todos pueden escalar a la posición más elevada dentro del ministerio. 3. La filosofía de la casa. La filosofía de la casa se refiere a la tendencia general de pensamiento. Nuestra iglesia cree que los laicos deben hacer el trabajo del ministerio. Creemos que los que tienen estudios también pueden estar en el ministerio. Creemos que las construcciones de la iglesia son muy importantes para su establecimiento y que éstas traen estabilidad y permanencia. Los proyectos de la construcción de la iglesia permiten a los miembros saber que está dándosele buen uso a su dinero. También creemos en la moderación en la comida y en la bebida. Hay muchas maneras mediante las cuales ahorramos dinero. Irónicamente, esto hace que la gente crea que somos ricos. Otra filosofía importante de LCI u ICF es que estamos a favor del matrimonio. Animamos a la gente a casarse y a hacerlo cuando están jóvenes. Consideramos que el patrón bíblico para los jóvenes es casarse y permanecer en pureza, en lugar de vivir en pecado e hipocresía. Cualquier líder dentro de nuestro sistema debe tener estas ideas como propias. 4. Los estándares de la casa. En nuestra iglesia, esperamos que la gente sea fiel a su cónyuge. Esperamos que los ministros lleven vidas honestas y tengan integridad financiera y moral. No hacemos concesiones en estos estándares. No esperamos que la gente sea perfecta, pero sí esperamos que sea honesta. La disminución de los estándares de cualquier iglesia conducirá a una gradual y completa desviación de la visión original de la iglesia. Es debido a la disminución de los estándares
que ahora haya gays y lesbianas con orden sacerdotal y hasta obispos como parte de la vida de la Iglesia. Algunos sacerdotes están oficiando matrimonios entre dos hombres. De esa manera están afirmando que Dios aprueba la homosexualidad. Son Sodoma y Gomorra introduciéndose en la Iglesia. ¿Cómo entraron? Entraron al gradualmente ir cambiando los estándares de la Iglesia de Dios. 5. Las doctrinas de la casa. Dentro de cada iglesia hay ciertas creencias basadas en la Biblia. Una doctrina es una tendencia de enseñanza. Una de nuestras doctrinas es la de lealtad. Nosotros enseñamos sobre esto ampliamente. Para un estudio adicional, consulta mi libro Lealtad y Deslealtad. Otra doctrina que tenemos es lo que llamamos enagkazo. Esta palabra griega significa algo para todos los líderes de nuestra iglesia. Nos enseña respecto a alentar a las almas a acercarse a Cristo. No puedes ser ministro de nuestra iglesia si no entiendes y crees en enagkazo. 6. Los procedimientos de la casa. La forma de hacer las cosas es diferente en cada iglesia. En nuestra iglesia, una persona se convierte en pastor ascendiendo de entre las filas. Primero uno debe ser pastor de un grupo celular antes de ser promovido a pastor secular. Así es como se hacen las cosas aquí. Tenemos muy pocos ministerios de tiempo completo. Creemos que primero debes tener éxito como pastor secular antes de llegar a ser un ministro de tiempo completo. Esto puede ser diferente a la manera de hacer las cosas en tu iglesia, pero si quieres estar en un ministerio en particular, debes aceptar los procedimientos de la casa. No puedes ser líder de la iglesia si no das diezmos, o lo que llamamos los primeros y mejores frutos. Esta es simplemente nuestra manera de hacer las cosas. Todas las iglesias Lighthouse, el Faro, levantan 2 ofrendas los domingos. En nuestra iglesia, debes tener una consejería extensa antes de casarte. Estos son solo algunos de los procedimientos que no tenemos intención de alterar. Cualquiera que vaya a ser líder de la iglesia tiene que aceptar estos procedimientos y fluir con ellos. La iglesia tiene un sistema de grupos pequeños que incluyen grupos celulares, ministerios y capillas. Este sistema nos ha funcionado por todo el mundo, donde quiera que iglesias El Faro han sido establecidas. Así es como hacemos las cosas. Este es nuestro procedimiento. Bienvenido a la casa. 7. El énfasis de la casa. Cada ministerio tiene un énfasis característico. Nosotros enfatizamos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Algunos enfatizan la prosperidad y la sanidad, y otros enfatizan la unción. Nosotros enfatizamos ganar almas y establecer iglesias. Debes saber que creemos en milagros y experimentamos un gran mover del Espíritu. Pero nuestro énfasis está en la palabra. Si aceptas este énfasis, entonces puedes estar con nosotros. Esta es la unción de la que hemos estado hablando desde los primeros capítulos, aparte de captar los aspectos naturales y tangibles, como por ejemplo los procedimientos y estándares, necesitas obtener este componente espiritual. 8. La unción de la casa. No hay nada como la unción. Sin ella, nada puedes hacer en el ministerio. Una vez que has probado la unción y la diferencia que ésta hace en el ministerio, no te gustará hacer nada sin ella. Si estás en una iglesia en particular, la unción principal que deberías desear es la unción sobre tu líder porque estás trabajando bajo su ministerio.